Bueno, ahora vamos a hacer el trazado de la espalda. Vamos a repetir lo mismo, vamos a colocar todas las medidas que necesitamos para hacer el trazado de espalda con las referencias exactas de las cuentas que sacamos. Y vamos a comenzar el trazado. Es mucho más sencillo porque no lleva, tanto cálculo de pinza, porque bueno, la espalda no tiene la complicación del busto. El mismo procedimiento, todo parte de un rectángulo. Primero vamos a trazar la línea que nos va a marcar la altura del talle de espalda. Y una vez que tenemos esa línea, volvemos a escuadrar para marcar el ancho del rectángulo, que es 1/4 del contorno de busto. En este caso no importa que sea la espalda. Siempre los anchos, los altos son la parte más larga de esa parte del cuerpo, como el talle delantero y el talle de espalda, y los anchos son las circunferencias más anchas que tenemos en el cuerpo. En el caso del torso es justamente el pecho o el busto en las mujeres, el tórax en los varones, y por ejemplo en la parte inferior serían las caderas. Bien, remarco acá que me falta un poquito. En la horizontal que acabo de marcar dijimos 1/4 del contorno y cierro el rectángulo. Lo primero que voy a volver a dibujar es el escote de espalda, entonces coloco sobre la horizontal 1/6 del contorno del cuello, bajo 2 centímetros, prolongo escuadrando. Ya les expliqué cómo hacerlo con una regla de este tipo que necesitamos así, o las reglas de patchwork transparentes también son buenas. Armo la caja y la gran mayoría del escote de espalda es recto, solo hace una curva al final, y en esta parte también lo vamos a dejar lo más recto posible y hacemos una curva suave. Volvemos a marcar la altura del hombro, de bajada de hombro, igual que en el delantero, y trazamos una línea que nos va a servir para hacer el hombro. Sobre este punto, en el ángulo del escote, espalda, apoyo el 0 de mi regla y traspaso hasta llegar a la recta del hombro la medida de hombro. Marco un puntito y trazo la línea. Listo, dibujado el hombro de espalda. Ahora, acá hay una pequeña diferencia. Para trazar la caja de sisa, la altura de sisa, la vamos a sacar tomando la medida del costado delantero, porque este costado delantero va a ir cosido a este costado de espalda. Entonces yo necesito que estas dos medidas coincidan. Entonces voy a tomar esta medida, por ejemplo, acá serían 15 centímetros y acá 2,5 centímetros, 17,5 centímetros, es lo que me suma el lateral en la delantera, con lo cual es la medida de mi lateral en la espalda. Y así va a quedar definida la altura de axila. Una vez que marqué esos centímetros, trazo la línea de axila y ahora genero la caja para poder dibujar la axila. Entonces, más o menos a la mitad, voy a marcar la mitad de mi espalda. De una vez que tengo estas medidas ubicadas, este punto y este punto, con la regla francesa, la acomodo y más o menos lo ubico. Y ahí trazo y dibujo. ¿Sí? Esto nos puede quedar más acá, más adentro, eso depende de nuestras medidas. Es una proporción bastante fácil de un molde que a simple vista tiene esta forma como cualquiera que vemos en un dibujo de un libro. Pero no quiere decir que sea la forma correcta. Si a mí
mi ancho de espalda, porque de repente yo tengo una espalda más redondeada, más curva, diferente, me da 17, mi hombro va a estar acá, mi mitad de espalda va a estar ahí y mi sisa acá, con lo cual cuando yo acomodo la regla, no me cuadra, porque no puedo enganchar los 3 puntos. Bueno, acomodaré de la siguiente manera. Haré esto, por ejemplo, y de acá a acá uniré más o menos con una regla. Y después termino el trazado a mano, ¿sí? Con lo cual me quedaría algo sobresaliendo. Pero no importa, porque esa es mi forma de cuerpo, o la forma de cuerpo de la persona a la que yo le esté haciendo el trazado. Entonces no es una cuestión de que el dibujito me quede proporcionado. El dibujito me tiene que quedar de acuerdo a las medidas que yo tengo para esa persona. Igualmente esto después va a ser probado en tela y nos vamos a dar cuenta si hay algún error y va a tener que ser corregido. No hay que asustarse por eso. Acá ya está todo el molde, solo me falta el entalle de la espalda. Es lo mismo, para entallar la espalda voy a marcar una pinza y para esa pinza voy a usar 3 centímetros. Delantera usé 2, en esta voy a usar 3. Entonces, a la medida del cuarto de cintura, que por ejemplo yo tenía 18, le sumo 3, me queda 21. Entonces, van a ver, miren qué poquito lugar me queda acá abajo como entalle de costado. Voy a tener el entalle después de la pinza. También podría pasar que tengo más pancita, no tengo una cintura marcada y esta línea me quede por acá. Bueno, me va a quedar por ahí y yo después voy a unirla con esta así para afuera. No importa, así es el cuerpo para el que estoy trazando. Bueno, ahí marqué 21 y ahora le tengo que restar esos 3 centímetros que agregué. ¿Dónde ubico la pinza de la espalda? Aproximadamente en la mitad de la medida que me dio la cintura. Y ahí, esta pinza tampoco tiene demasiadas restricciones. Trazo una vertical, ¿sí? Y un cálculo intermedio de esta pinza son 14 centímetros. Puede ser más, puede ser menos, también depende de la proporción de la persona. Y una vez que marqué esto, hacia cada lado voy a marcar 1,5 centímetros y 1,5 centímetros, así sumo los 3 centímetros que yo agregué al contorno de cintura para el entalle y marco mi pinza. Y acá tenemos listo el trazado de la espalda. Como es mucho más rápido, les voy a mostrar cómo deberíamos haber recortado el delantero, ¿sí? Ahí, todos los bordes. No va a estar tan prolijo, lo quiero hacer rápido. Ustedes esta parte la van a ver, o sea, se van a dar cuenta rápido cómo van a recortar, pero para que ya les quede a modo de recordatorio. Elimino todo, ¿sí? Ninguno de los moldes que hacemos le ponemos márgenes de costura, porque eso va a ser, en el momento de coser la prenda, vamos a decidir cuánto margen le vamos a dejar. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es recorté la sisa y quiero que vean. En este momento voy a marcar bien la pinza de busto para que vean cómo la voy a recortar, ¿sí? Marco esa, marco la de arriba también hasta llegar bien al centro para cortarlo fácil pero que nos quede impecable el molde. Bien, ahí voy a marcar de esta manera, unir esos dos bordes y acomodar el papel ahora ahí, que me quede lo más exacto posible. ¿Lo ven? Que además, si ustedes ven, ya le estoy dando volumen al molde. Y acá ven que se produce esta diferencia. Bueno, en este momento yo la voy a arreglar. Voy a hacer el trazado y en un color para que se note un poco más, ahí, de corrección, ¿sí?
Y es más, así como lo tengo bien sujeto, lo voy a recortar. Yo la pinza la ubiqué, el doblez de la pinza hacia el lado de abajo. Y ustedes van a ver lo que va a pasar. Cuando yo abro, me queda marcada la pinza con toda la tela que no me tiene que faltar para cuando yo cosa. Que me quede bien aplastadita, bien entera. En esta no tengo la necesidad de hacer lo mismo porque acá es recto. No va a variar cuando yo cierre la pinza. Una vez que recorté todo, lo que voy a hacer es hacer piquetes que son de marca. Saco un pedacito, así, un tajito de papel, porque yo cuando apoye esto en la tela, ahí con mi tiza, con la lapicera la que se borra con el calor, no me sale ahora cómo se dice, marco mi tela, todos estos puntitos, y después con una regla voy a trazar todas las líneas y después cuando yo tenga que armar la prenda, coser, etcétera, me va a ser muy sencillo. En este caso vamos a hacer acá, me faltaría un punzón que es más práctico, un clavo, cualquier cosa. Voy a hacer un agujero acá en el centro y se me hizo mucho. Ustedes poquitito háganlo. Pero así, un agujerito ahí, fundamental este agujerito. Me va a servir para trazar un montón de pinzas. Este también, donde yo marqué la pinza que me va a servir para coser, le hago un agujerito y acá también. Entonces, cuando yo marque todos estos contornos con tiza en la tela, pongo un punto ahí, un punto acá, las rayitas estas, y cuando saco el molde, vuelvo a marcar con mi tiza para coser. Y ahora quiero que vean la prueba. Este molde, que es la espalda, se va a recortar exactamente igual que este, todo por el contorno, marco las pinzas. También podemos hacer piquetes en esta zona para cuando, si yo pongo este molde sobre una tela así y quiero calcar la otra mitad, esos piquetitos que yo le haga me van a servir para referencia para ubicar este molde exactamente frente al otro. Pero ahora van a ver, si yo cierro esta pinza lateral que hice, hago coincidir otra vez esos dos puntitos, puedo probar, apoyo ahí en el lateral de la espalda, ¿ven? Que es lo que yo voy a coser, mido y sé que me quedó exacto. Entonces, cuando yo cierre esta pinza y quiera coser estas dos telas así, me va a quedar impecable, no me va a faltar nada. Otra corrección que debemos hacer cuando tenemos el molde es apoyar el hombro, ¿ven? De esta manera. Entonces, acá no se aprecia, lo voy a remarcar un poquito, a ver si le pongo color para que se vea. A mí el delantero me quedó así. Ahora, este es el escote, lo apoyo en el escote y ese es el otro lado. Si yo lo hago coincidir, acá queda perfecto, ¿ven? Es una curva suave, prolongada. Pero acá si ven que me queda un pico y un pico. Bueno, esto es sencillo, yo lo arreglo de esta manera. No pasa nada con que yo le corte a esto ese pequeño milímetro. Pero ya me aseguro que cuando yo quiera coser los hombros, este escote está impecable, esta sisa está impecable. Más allá de que después tenga que hacer varios ajustes, varias reparaciones. ¿Ven? Ahora yo sigo esa marca que hice, recorto y cuando vuelvo a unir, ahí me quedó impecable. También puedo marcar de este lado del patrón todas las líneas para verlo. Y cuando lo dibujamos, yo por una cuestión de comodidad empiezo el escote acá para que ustedes lo vean tanto de delantera y de espalda. Pero por ejemplo, si yo tracé mi escote de delantera contra este lado, puedo armar el molde de la espalda con el escote de espalda mirando hacia acá. Entonces, cuando yo haga este trabajo, en vez de quedarme al revés, me van a quedar los dos moldes al derecho.
pero eso es a gusto de cada uno. En el siguiente video les voy a explicar cómo trazar esto se llama corpiño base porque es hasta la cintura. Después, cuando yo le agrego la parte de la cadera, una bajada más hasta la cadera, se llama cuerpo base. En este mismo momento yo les voy a mostrar cómo se traza esa parte. Y a tener en cuenta, puedo hacerla desde el principio, esa base, porque ya vimos en la clase que a veces hacemos la toalla hasta acá, nos lleva mucho trabajo corregir cinturas, etcétera, pero después es un molde que vamos a usar relativamente poco, porque en general las prendas son más largas. Entonces, cuando nosotros le agreguemos la cadera, todo lo que hicimos acá lo vamos a tener que corregir de vuelta. Entonces, decididamente podríamos empezar por hacer un cuerpo base, corregirlo, y una vez que esté bien, si necesitamos hacer algo que sea solo el corpiño base, lo cortamos en la cintura y tal vez tengamos que hacer alguna modificación. Pero es mucho más probable que usemos siempre un cuerpo base. El corpiño base se usa justamente para hacer corsetería o ropa interior, y eso ya es otro tema.